Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 7. Sin estos elementos, la naturaleza humana se desvirtúa. Hola, mi nombre es Jacqueline Hinoa Tatis, desde Santo Domingo, República Dominicana, y traigo a ustedes una reflexión sobre la didáctica como herramienta hermenéutica, interpretativa y comprensiva para el desarrollo de la interpretación de texto en los estudiantes. Esta investigación tiene como objetivo plantear la didáctica como una herramienta hermenéutica, interpretativa y comprensiva para el desarrollo de la interpretación de textos en los estudiantes e identificar la dinámica entre los procesos didácticos y la interpretación relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos como punto de partida para el estudio de la realidad la experiencia extraída de las que se viven en las aulas y que genera conflictos que dan lugar a reflexiones en el ámbito académico. Uno de esos elementos que da lugar a conflictos en este proceso de enseñanza-aprendizaje es la baja calidad de la educación de los estudiantes que ingresan a las instituciones de educación superior establecida por el Plan Decenal 2008-2018, citando una investigación de Rodríguez y Erasme en el 2002 que indica que los elementos que dan dicha realidad son que buena parte del personal ejecutivo de las instituciones de educación superior están conscientes de dicho problema y que la mayor preocupación del 97% de las instituciones de educación superior es el bajo nivel académico con que ingresan los estudiantes y las estudiantes, y lo calificaron como el mayor impacto negativo a la calidad de la pertinencia de la educación superior. La política educativa dominicana ha descuidado los aspectos de calidad y eficiencia, estando desproporcionadamente concentrada en la expansión de la cobertura y a jugar por la deficiente formación de los estudiantes que llegan a las universidades. Esto se mantiene en la atención de los bajos niveles de comprensión lectora en los resultados de las pruebas PISA aplicadas en el país a jóvenes de 15 años que están supuestos a ingresar a la universidad. En el 2018 el país obtuvo uno de los niveles más bajos de comprensión lectora, estando en último lugar, lo que nos indica que no ha variado la política educativa en nuestro país. Para esta investigación debemos ver una aproximación del contexto histórico en que se desarrolla la educación dominicana. En la era colonial, de 1492 a 1821, se da la destrucción de la cultura masiva hasta la fundación de la primera universidad. De 1822 a 1844 se da el cierre de las escuelas con la ocupación haitiana. En la Primera República de 1844 a 1861, en el nivel primario se le dio importancia a la lectura y a la escritura, a la caligrafía y al análisis de texto. A nivel universitario se ofertaban las carreras de filosofía, derecho, ciencias médicas y letras. Y en la Segunda República, en 1865 a 1916, la intervención norteamericana a la universidad interrumpe su funcionamiento y el 90% de la población era analfabeta. En la Tercera República, de 1924 a 1966, durante la tiranía de Rafael Trujillo Molina, se intenta hacer un nuevo plan de reforma educativa. La Cuarta República, de 1866 a 1978, se establece el bachillerato laboral y especializado. Década perdida, donde hubo un creciente analfabetismo. De ahí pasamos a lo que es el contexto social, y que está muy relacionado con el contexto histórico. El Ministerio de Educación en el 2013 planteó que el contexto social en que vive la República Dominicana se puede resumir en 6 puntos que reflejan la realidad que rodea la institución educativa. Como fundamentación teórica para nuestra investigación nos basaremos en las teorías de Gadamer sobre que la educación es educarse y que la formación es formarse, haciendo una estrecha vinculación con el planteamiento sobre el fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido, donde comprender es interpretar textos, que no es solo una instancia científica, sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana del mundo. Al referirse a la lectura, Gadamer expresa que llamamos lectura a leer comprensivo.
Leer es interpretar lo mandado. La lectura es la estructura básica común de toda la realización de sentido. Esta teoría nos sirvió de base para el desarrollo de la revisión de literatura. Esta es una investigación de enfoque marcadamente cualitativo y por ende bibliográfico. Utilizamos la técnica del mapa conceptual para el análisis e interpretación de la información y la elaboración de las preguntas que nos guían hacia la búsqueda de respuestas adecuadas al contexto de la investigación. Hicimos esto en varias fases y procedimientos. En la primera fase se utilizó el procedimiento que se estudió en 3 fases, descritas de la forma siguiente. La primera fase se revisó la literatura y en esta etapa se analizó la revisión y organización de la misma. En la segunda fase la denominamos profundización, donde se hizo el estudio, análisis y contrastación de teorías, y una tercera fase donde se profundizó en el planteamiento de las conclusiones emergentes y reflexiones. Dentro de los resultados, a partir de esa misma revisión de literatura que planteamos, se percibe una crisis en la comprensión de la realidad en la enseñanza-aprendizaje a causa de la ausencia del involucramiento del ser humano con sus subjetividades, su vida cotidiana, su historia, en la interpretación de los fenómenos presentes en cada accionar, en cada interacción y sobre todo en las aulas. Esta percepción se torna en preocupación y permanece paralela a las preguntas como ¿qué está ocurriendo en el desarrollo cognitivo? ¿Cómo enfrentar un desarrollo actitudinal en las escuelas y en las universidades que dé con una mejor calidad del ser humano que formamos? ¿Cuál es el proceso a seguir para que nuestros estudiantes de escuelas y universidades tengan un desarrollo cognitivo apropiado que le permita hacer interpretaciones de texto e insertarse en el mundo global al que se enfrenta? ¿Cómo constituir esquemas de pensamiento con el que nuestra juventud puede enfrentar el servilismo y el llamado a abandonar su propia estima? ¿Cómo desarrollar esquemas de conocimiento apropiados y fuertes? Con las conclusiones a las que arribamos, después de la revisión de la literatura y el contraste de las teorías con la realidad estudiada, nos llevan a la siguiente hipótesis de trabajo como conclusión. Es una necesidad el uso de la didáctica como herramienta hermenéutica, interpretativa y comprensiva para el desarrollo de la interpretación de textos en los estudiantes de nuevo ingreso de las instituciones de educación superior. Todo el esquema desarrollado apunta a la apertura de nuevas líneas de investigación o a la aplicación de la presente con el propósito de establecer la didáctica como una herramienta para el desarrollo de un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje en función de los fundamentos hermenéuticos de interpretación y de comprensión con el enfoque holístico. Emergen líneas de investigación sobre la comprensión lectora, la competencia lectora en estudiantes de nuevo ingreso, estudio de los procesos en las aulas de las instituciones de educación superior y evaluación de la política educativa, entre otros que pudieran surgir. Muchas gracias.